Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a hacer una composición del lugar para meditar un episodio importante en la vida de Jesús, sobre todo en la vida de los apóstoles, que más o menos coincide con la mitad de la vida pública del Señor. Ya los apóstoles escucharon bastante sobre el reino de Dios, ya tienen una cierta amistad con naturalidad, tanto con Jesús como el resto de los apóstoles. Y un día Jesús agarra y les dice a los discípulos que se van de excursión. Vamos a retirarnos a un lugar apartado para descansar y para charlar un poco, para tener un rato de conversación un poco más íntima, cosa que es lo que más le gustaría a los apóstoles. Y llegan a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está casi al origen de la fuente del río Jordán, al norte de Galilea, que a diferencia de la provincia de Judea es una zona bastante más húmeda, con árboles frondosos, tienen lagunas y es una zona un poquito más elevada y por tanto también un poco más fresca y bastante más lindo que el resto de la geografía de la zona, y por eso era un lugar bastante frecuentado por los galileos para ir a descansar. Y Jesús se junta con los apóstoles y les pregunta: ¿quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y cada uno con mucha naturalidad empieza a decirle lo que escucharon. Opiniones: que es Juan el Bautista, que ya está muerto, lo mató Herodes. Otro que Elías, otro que Jeremías. Tanto Elías como Jeremías son profetas muy relacionados con una segunda venida, porque Elías fue elevado al cielo en un carro de fuego, una carroza de fuego, y Jeremías es el que escondió el arca de la alianza en el desierto, y dijo un día que iba a decir exactamente dónde estaba el arca. Es el que busca a Indiana Jones, ¿no?, en la película, y es un profeta que habla mucho de la época mesiánica, por eso se le nombra, ¿no?, Jeremías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y tomando la palabra, Simón Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Quizás era el sentimiento unánime de que Jesús no era solo un rabino, un maestro, sino que reunía ya todas las condiciones del Mesías esperado por el pueblo judío. Y si bien nadie había hecho una confesión tan clara y explícita, era el sentimiento de todos los que seguían al Señor. ¿Quién puede estar por encima del templo, por encima del sábado, por encima de la ley, incluso si no es el mismo Mesías? Y como Pedro es el más
sincero y habla en nombre de todos, seguramente todos estarían muy contentos y se sentirían muy representados, ¿no?, por esta confesión de fe de Pedro, celebrando bien Pedro, claro. Y Jesús alaba esa actitud de fe y lo acepta. Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es un momento importante, es la primera vez y casi la única mención de todo el Evangelio en el que Jesús habla de la iglesia. Jesucristo predicó mucho sobre el reino de Dios, pero nunca se refirió a la iglesia, pero aquí sí. Y los apóstoles estarían muy entusiasmados ya, ¿no? Finalmente, ahora viene, ¿no? Ahora se viene lo que es el reino de Dios. En la iglesia ya empezaremos a participar más activamente en esta tarea de la salvación del pueblo de Israel. Quizás vengan los ángeles del cielo. Seguramente ahora Jesús hará más milagros. Ya tienen como la experiencia de haber sido enviado a los pueblos y que los mismos discípulos habían hecho grandes portentos en nombre de Jesús. Y lo que hay es un gran entusiasmo, ¿no? Exultación, vamos todavía, ¿no? Finalmente hemos encontrado el Mesías y hasta este momento Jesús no había reconocido tanto, no andaba diciendo que era el Mesías por ahí, cosa que quizá le llamaba la atención. Era porque los judíos podían entender mal lo que significa el Mesías simplemente como un rey político. Pero el Señor les sorprende a los apóstoles con un mensaje inmediatamente después de este anuncio de la edificación de la iglesia, con el anuncio de la pasión. Jesús comenzó a anunciar a los discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y los escribas, y que debía ser condenado a muerte y resucitar el tercer día. Seguramente nos sentimos, cuando te dan una noticia así tan dura, difícil, y en todo caso tenemos muchas ganas de decirle al Señor, Señor, primero la noticia mala y después la buena, ¿no? No se hace esto, es al revés. Primero diste la noticia buena y luego ahora nos decís la noticia de la pasión, de que te traicionara el pueblo de Israel y que vas a morir. Y Pedro interviene con esta misma reacción diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no sucederá. Y viene inmediatamente una reprimenda que es seguramente lo peor que Jesús le podía decir a alguien, ¿no? Aparta de mí, Satanás, le dice. Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. Y empieza a anunciar y a empezar a vivir, transmitir lo que significa la salvación que Él va a ofrecer, la vida de la gracia y la lógica de Dios en esta lógica del triunfo del bien, pero a través de la cruz, que es el misterio de nuestra salvación. La vida de fe y la vida interior
suele comenzar por los misterios llamados misterios gozosos. Y encontramos la presencia de Dios y entusiasma las perspectivas de la fe, la esperanza, la vida eterna, de cómo Dios mueve, de cómo Dios nos llena de signos y de lo amable que es Jesús y el calor del Espíritu Santo y la compañía de la Virgen, y realmente la vida interior entusiasma, pero inmediatamente después nos chocamos contra la realidad de que existe el mal en el mundo y que existe el mal en nosotros y que esto de la santidad no es nada fácil y además tampoco es tan agradable porque exige sacrificio, porque exige olvidarnos de nosotros mismos y exige perder a ese Cristo que es transfigurado, glorioso, tan atractivo. Hasta los niños se le acercaban a Jesús y los niños se acercan a gente que son atractivos generalmente, ¿no? Y huyen de gente un poco, digamos, rara, ¿no? Prejuzgan bastante los niños. Era un hombre que no solo porque era el Hijo de Dios, sino que, bueno, por el modo de cómo hablaba, de cómo era, la autoridad que tenía, el cariño que tenía, bueno, perfecto hombre, ¿no? Pero ese rostro será irreconocible en la noche de la pasión y será casi destruido completamente. Y el rostro de Jesús que contemplamos habitualmente, ese Jesús que queremos amar y que amamos, muchas veces se nos presenta como un Jesús casi feo, irreconocible. Este eras vos, ¿no? Y nos parece mucho más atractivo otros rostros, ¿no? El rostro del bienestar, el rostro de la vida regalada, el rostro de la indiferencia ante lo espiritual. Y muchas veces cuando queremos rezar, cuando queremos cumplir la voluntad de Dios, que por momentos nos entusiasmó tanto, por otros momentos nos da mucha desgana, ¿no? Y el Señor nos dice que efectivamente es así, que implica renuncia, que implica sacrificio, que no será un camino agradable, que no solo vamos al Tabor, sino que estamos subiendo al Calvario, pero que en esa lógica de la cruz terminamos encontrando la belleza verdadera de su amor, de su misericordia, y es un camino necesario para la gloria. Después de los misterios gozosos vienen los misterios de luz y los misterios de dolor. Y los misterios del dolor es la puerta para los misterios de gloria. Es imposible amar a Dios, es imposible amar al prójimo, es imposible avanzar en la vida interior si no aprendemos la lógica de la cruz, si no sabemos amar la cruz del Señor, cuando viene en forma oscura. Es muy conocida la oración de San Andrés. Los apóstoles que al principio les repugnaba, querían simplemente un camino triunfante. Los arcángeles y las potestades, los querubines del cielo y el mensaje del reino de Dios predicado con mucha eficacia en todo el mundo, y que venga el emperador, que vengan los reyes de esta tierra a arrodillarse delante del Mesías, el Rey verdadero. Bueno, eso sería el sueño. Y en la cabeza de los apóstoles y en la oración de los apóstoles pedirían que se dé eso, ¿no? Que venga el César, que
que Pilato reconozca, que Herodes reconozca y que los saduceos y los fariseos y los esenios y los celotes todos reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, pero no es lo que pasa. Lo que sucede es efectivamente Jesús es rechazado por la muchedumbre y es condenado por Herodes, por Pilatos, y rechazado y abandonado incluso por ellos mismos, por los apóstoles, para morir solo en compañía de la Virgen María y un par de santas mujeres y San Juan el Evangelista, el único apóstol joven que se queda allí, pero en un aparente fracaso. Pero en este fracaso viene la acción de Dios y nos enseña cómo se vence el mal, buscando la abundancia del bien, con esperanza, con paciencia, con confianza en que todas las cruces, si las aceptamos con visión sobrenatural y si las sabemos ofrecer, termina siendo una gran bendición. Así en la Iglesia nos bendicen siempre en forma de cruz, cosa que puede ser chocante. Cuando me ordené diácono, me acuerdo la primera vez, tuve 2 episodios un poco accidentados, ahora me río, pero en su momento fue bastante dramático. Al día siguiente de la ordenación, salí a la calle ya con sotana, que es, la verdad que es una ropa bastante incómoda y te limita bastante los movimientos, ¿no? O sea, como la pollera larga, ¿no? Llega hasta el piso y bueno, es incómoda. Entonces estaba en la calle para ir a buscar a mis padres que me habían ido a visitar a Roma. Yo estaba en Roma en mi ordenación. Y en la calle una chica me pidió una bendición. Me dijo, padre, una bendición, me dijo la chica. Bueno, entonces fui y dije, bueno, muy bien. Es la primera bendición que iba a dar. Entonces, ¿cómo era esto? Entonces me fijé en la oración de la bendición. Entonces le hice la bendición. Sí, bueno, le hice una bendición, pero con que no estaba acostumbrado con la sotana y con que estaba medio nervioso, le enganché los anteojos, no sé por qué le enganché los anteojos y se los rompí. La primera chica que me pidió la bendición le rompí los anteojos. Pedí perdón, bueno, te lo voy a pagar. Y dijo, no se preocupe. Y se fue. Probablemente dijo, nunca más le pidió la bendición a un cura en la calle. Y a los pocos días también me dijeron, bueno, es muy poco lo que pueda hacer un diácono, pero una de las pocas cosas que puede hacer es dar una bendición con el Santísimo. Entonces entonces me pidieron mandar a tal centro a dar una bendición. Era un centro de mujeres y entonces también me revestí, salí como para dar una bendición y era un oratorio un poco así antiguo, con un sagrario empotrado a la pared de estos sagrarios antiguos, y la llave del sagrario era una de estas llaves largas, tipo las que aparecen como en los dibujos animados, con la punta así, ¿no? Entonces agarré la llave, hice así, y ¡crack! Y rompí la llave, me quedé con la mitad de la llave en la mano, y le dije a las chicas, perdón, no hay bendición. Bueno, todo lo que sea bendición en mi conciencia, en mi memoria, es algo traumático. Después aprendí, no sé por qué no les voy a romper la llave del sagrario. Y suele pasar, ¿no? Que coincide en los momentos de mayor bonanza espiritual, que de repente nos pasa algo feo, algo malo, bueno, que ya puede llamarse un fracaso profesional, un fracaso familiar, un problema familiar, un fracaso amoroso o pandemia, ¿no? O crisis económica o una enfermedad
o una sequedad espiritual, ¿no? O una gran caída que no esperábamos. Y el Señor nos dirá, bueno, esto es una bendición, aprovecharla y intentar sacar el bien de ese mal. Y así han obrado, ¿no? En el peor palo que recibió en la historia de Israel fue cuando Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, invadió Jerusalén y le destruyó el templo, que era como el gran orgullo del reinado de David y de Salomón. Una gran obra arquitectónica, punto de referencia, objeto de la alianza. Estaba allí el arca de la alianza, que servía casi como si fuera una seguridad, ¿no? Fuente de seguridad, de victoria, en las batallas, incluso en las batallas, en las guerras. Pero, bueno, ese gran fracaso y ese gran dolor de la deportación en Babilonia, ellos sacaron el gran bien de la esperanza mesiánica y de la Sagrada Escritura. Una buena parte de la Escritura del Antiguo Testamento fue compuesto allí en Babilonia mismo. Alguien se pregunta, todos nos preguntamos, ¿no? Si Dios es bueno, ¿cómo es posible que exista el mal? Porque efectivamente existe el mal en el mundo y el mal es malo. El mal es oscuro, el mal hace daño, el mal destruye. Qué lindo hubiera sido si Dios no hubiera creado el mal. Entonces nos fijamos en la Escritura, nos fijamos en el Catecismo a ver qué nos dice al respecto. Y lo que nos dice es que Dios no crea el mal, sino que el mal se introduce por la libertad mal usada de las criaturas libres, y que Dios permite el mal, pero siempre para sacar un bien mayor. ¿Y cómo hacemos nosotros para vencer el mal que hay en el mundo, que hay tanto, ¿no? Si lees la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, la primera parte hace una descripción de los problemas del mundo actual. Y la verdad que son muchos los problemas, no solo los problemas económicos, sociales, una violencia política, ¿no? Y la falta de libertad, falta de armonía y destrucción de la naturaleza y tantos otros problemas, muchos de ellos muy graves y casi es un poco desanimante. Pero lo que propone el Papa no es para decir que el mundo está muy mal, pero estamos en la mano de Dios y es una ocasión para sacar un bien mayor. Todos los tiempos son buenos y malos, porque existe el mal en cada tiempo que se manifiesta de formas diferentes, pero las armas que tenemos para reaccionar contra ese mal es el mismo. Es la fe, la esperanza, la oración, los sacramentos. Ir al amor a la cruz no es algo así medio teórico. Bueno, entonces muy bien, vamos a aceptar la cruz y cuando venga alguna contradicción intentaré responder con una visión positiva, sino que hay que ir a buscar. Tenemos que entrenarnos, ¿no? Como quien se ejercita para cualquier arte, ¿no? Para cualquier ciencia, porque esas cruces, ese amor a la cruz tiene que manifestarse en la vida ordinaria. No quejarse cuando falta lo necesario, cuando estamos cansados, cuando nos falta el tiempo, cuando tenemos que renunciar a un plan que habíamos pensado, los defectos de las personas con las que convivimos, una pequeña humillación en la vida profesional, en la vida familiar. Hay muchas cruces y que muchas de ellas son relativamente fáciles de llevar, pero como son cosas tan ordinarias y de sin importancia,
puede que simplemente reaccionemos con enfado, que después se va enseguida porque no es tan importante, ¿no? Como que de repente llueve, ¿no? Llueve y no traje el paraguas. Uy, qué garrón, ¿no? Los colectivos, ¿no? Hace 20 minutos esperando el colectivo y no viene, y vienen 3 seguidos, ¿no? Y entonces uno se enoja. Una baldosa floja, un regalito de un perro en la calle de Buenos Aires, qué sé yo, una paloma, ¿no? Que te deja un regalito del cielo. Varias veces me pasó. O un profesor, un cliente, un jefe en el trabajo que te hace la vida imposible, también los hay, ¿no? Bueno, aceptaremos las cruces en los momentos más importantes de nuestra vida, cuando las sabemos aceptar, también en la vida ordinaria. Decía San Andrés en esta oración conocida: oh cruz buena que fuiste embellecida por los miembros del Señor, tantas veces deseada, solícitamente querida, buscada sin descanso y con ardiente deseo preparada. Oh cruz buena, le reza a la cruz San Andrés. Seguramente él tendría cargo de conciencia, contrición, de no haber podido estar al pie de la cruz porque huyó la noche del viernes, por miedo, por falta de fortaleza, por no darse cuenta quién es la cruz, qué es la cruz. Y a partir de ese momento, sobre todo después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo, habrá preparado su corazón para buscar sin descanso, para querer solícitamente y para amar con ardiente deseo la cruz del Señor, hasta que finalmente muere también mártir. San Andrés muere crucificado en la llamada cruz de San Andrés, en forma de una X. Recíbeme entre los hombres y llévame junto a mi Maestro, para que por ti me reciba aquel que me redimió por ti muriendo. Vamos a buscar solícitamente, con apasionamiento, con mucho amor, activamente también, las pequeñas mortificaciones, ¿no? La puntualidad, la templanza, cordialidad, sonrisa, paciencia, orden, bueno, tantos detalles que cada uno puede concretarse para que haya como una búsqueda constante, ¿no? a la cruz, sobre todo en las cruces que no brillan, ¿no? Ahí está la cruz de palo que el fundador del Opus Dei quiso que estuviera en todos nuestros oratorios, que es una cruz de poco valor. Cuando estuve por Asia me tocó, decorar un oratorio y fui y mandé a hacer una cruz. $4 me costó la cruz. No sé cuánto cuesta esa cruz, pero quizás un poquito más. Bien barato, ¿no? Es simplemente pedazo de madera pintado de negro. No está policromado, no tiene el crucifijo. Pero esa cruz de poco valor es nuestras cruces, que en el fondo lo que nos lleva a nuestra santidad. No los martillazos de cruces que brillan a la vista de todos, sino pequeñas cruces que van haciendo que crezcamos en lo pequeño, en lo ordinario. Y nuestra Madre del Cielo, que está en el pie de la cruz, y nos enseña que la cruz es alegría. Una frase que es muy profunda y difícil de entender, pero que hay que meditar mucho, que nuestra alegría de la verdadera tiene sus raíces en forma de cruz, decía San José María. ¿Dónde está la raíz de mi alegría? En la diversión, en el éxito. Entonces esa alegría es bastante banal, ¿no? Y sobre todo no dura mucho.
Sin embargo, si sabemos poner la alegría en la caridad, la alegría en la cruz, en esa confianza en la aceptación de la voluntad divina, entonces sí sabremos vivir la alegría de la filiación divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.